Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí presente. Eh, Como sabrán, esta materia forma parte del programa de gestión, sí, del programa de gestión, y es optativa de la maestría. La idea de esta materia es una materia más práctica, no como que digo porque nos hemos visto con varios de ustedes en principios políticos, que una materia teórica. La idea es aquí realizar una materia más de índole práctico. Y el título de la materia a ustedes se les ha presentado como Política Legislativa e Intereses Estratégicos. Vamos a cambiar un poquito el título, va a ser como les va a aparecer en el certificado del SIU, pero mi idea es llamarla Intereses Estratégicos y después ir a la política parlamentaria, ¿sí? Que es en un sentido lógico, ¿sí? Como debería estar la exposición del material. ¿Por qué digo esto? Y vamos a dar comienzo a la propuesta, ¿no? Digo, nosotros hemos trabajado en el ámbito de defensa con las cuestiones más de índole política, en principios políticos, y claramente cuando uno va a la dimensión política parlamentaria de la defensa nacional, debemos trabajar sobre otra perspectiva, que es una perspectiva más de aplicación del principio político, ¿sí? No tanto de debatir de fondo, ¿no? Cuáles son los principios políticos de la defensa, sino ya de qué manera se operativizan. Y allí nosotros encontramos una primera cuestión sobre la cual, digamos, vamos a trabajar esta semana y la semana que viene, que es la diferenciación que nosotros podemos establecer entre un concepto que se utiliza mucho en defensa, que es el de interés nacional, ¿sí? La noción de interés, el interés nacional, o interés también está asociado a la noción de interés vital, ¿sí? Y después luego la cuestión del interés estratégico, ¿sí? O de los intereses económicos. Yo lo que digo allí es, hay una gran polisemia en torno a la noción de intereses, y nosotros vamos a ir un poco, si quieren, eh, peinando, ¿sí? El concepto para quedarnos allí con la noción de interés estratégico, y ver por qué la noción de interés estratégico nos interesa para pensar la política parlamentaria. Le decía yo intereses nacionales, que es como el marco, ¿sí? Sobre el cual se anclan siempre las cuestiones relativas a pensar la política de defensa. Y interés nacional presenta una serie de inconvenientes. Los primeros de ellos que nosotros podemos decir es que la noción de interés nacional no puede en principio ser claramente operativizada. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una dimensión del interés nacional que está ligada al proyecto político, ¿sí? Hay una noción, digamos, detrás de la noción de interés nacional, hay una dimensión política que refiere a una forma de comprender qué es la nación, ¿sí? Y cómo se proyecta en el marco internacional. Esto, ¿sí? Que por un lado puede servir y sirve como articulador del discurso político, ¿sí? Presenta algunos inconvenientes a la hora de pensar políticas concretas de Estado. ¿Se entiende? Aquí hay una diferencia de niveles entre lo que es el interés nacional, que reviste del plano discursivo, argumentativo de la política, y el interés estratégico, que reviste del plano eh, de análisis, ¿sí? Prospección e diseño de instrumentos para llegar a los intereses, ¿sí? Esas dos dimensiones, ¿sí? Nosotros primero la tenemos que separar para poder entender cuál es aquel plano de los intereses estatales que se ve volcado en la política parlamentaria, que se ve volcado en los instrumentos de defensa, ¿sí? El interés nacional guía de manera general, ¿sí? El interés nacional es defender la soberanía, por ejemplo, para poner una noción englobante. Ahora bien, la cuestión más pequeña que nos permite pensar los intereses políticos, ¿sí? Y las políticas parlamentarias tiene que ver con el interés estratégico. Hasta allí se sigue, sí.
esta diferenciación? ¿Me escuchan? Sí. Se escucha y se entiende perfecto, Gonzalo. Ah, buenísimo. Entonces decía, de esto nos vamos a quedar con intereses estratégicos. ¿El interés nacional reviste solo el nivel estratégico? No. Podemos discernir otros tipos de dimensiones dentro del interés nacional. Podemos dimensionar lo que serían los intereses económicos, ¿sí? Y podríamos dimensionar incluso si querríamos, ¿no? Diferenciar también los intereses políticos que tiene un país. Ahora bien, vamos a tratar de trabajar sobre la noción de interés estratégico y ver de qué manera podemos ir separándolo, como les decía, de lo nacional. ¿Por qué lo nacional no es aquello que nos interesa principalmente? Yo les he dejado hace un ratito descubrí los materiales. Les pido disculpas que no lo hice al principio de la semana. Mi idea es que todos los lunes ustedes tengan el material nuevo de la semana para que lleguemos al jueves, con las lecturas ustedes tengan tiempo de leer si quieren, e interactuemos. Este espacio se va a pensar mucho más como un espacio de interacción sobre el material de la plataforma, que sobre un espacio, no va a ser una clase, en la idea de clase magistral. Entonces, decía yo, los intereses nacionales, les he dejado un texto de un profesor australiano que trabaja la noción de interés nacional en la teoría de las relaciones internacionales, un trabajo de unas 200 y pico de páginas. Yo les he traducido para ustedes la conclusión del trabajo, les dejé la referencia si lo quieren buscar en internet, sobre cómo la noción de interés nacional no nos sirve para poder pensar, ¿sí?, concretamente, o para poder realizar análisis concretos de política internacional. Y algunos textos más muy interesantes, ¿sí? Uno que no se los puse, porque la verdad que es un trabajo muy largo, que el título es, un segundito, lo voy a abrir, es un trabajo de 1989 de Hasser Carter. Ahora lo voy a poner en el chat para quien lo quiera buscar. Voy a abrir el chat. El autor es Holly y Mace Carter. El trabajo es de 1989 y el trabajo se llama El dilema asiático de la política exterior de los Estados Unidos. ¿Sí? Es el interés nacional de los Estados Unidos versus la planificación estratégica de política exterior. Esto después, si quieren, si les interesa, lo pongo como bibliografía optativa, ¿sí?, en la plataforma, para que tengan acceso. Yo no sé si ustedes, perdón, paréntesis, ustedes, yo creo haberlo dado en el curso presencial, pero aquí veo algunos cursantes que no estuvieron. No sé si ustedes tienen bibliotecas científicas para buscar documentación, quieren que se las ponga acá en el chat. Por favor, la verdad que yo no he tenido acceso a eso. Perfecto. La biblioteca más importante es LibGen, Library Genesis. Ahí la pueden, esa es una biblioteca muy importante, y la otra biblioteca importante es esa biblioteca. Es la librería Génesis, es una biblioteca científica que tiene mayormente textos, no me acuerdo si es ecuatoriana o rusa, y Z Library es norteamericana. Ambos servidores pueden encontrar tanto libros completos como artículos científicos. Y son como los más grandes que hay a nivel mundial. Todas las referencias que yo les voy a ir dando a lo largo de los cursos, ustedes pueden buscar la bibliografía acá. Toda la bibliografía que yo les doy es bibliografía que pueden acceder a través de la plataforma o a través de las librerías. No todos los libros, perdón, que hago un paréntesis y una aclaración, no todos los libros yo los pongo en la plataforma Moodle por una cuestión de derechos de autor. ¿Sí? Porque si no, después a nosotros en la universidad, fuera.
Así que allí van a ir encontrando la bibliografía. Bueno, vuelvo a la clase. Les decía el dilema de la política exterior de los Estados Unidos en Asia, ¿no? Decía, el interés nacional versus la planificación estratégica de política exterior. Comienza a ver ahí algunas cuestiones sobre las cuales nosotros debemos estar atentos, que luego se reflejan en el ámbito parlamentario. Y uno de ellos es que la noción de interés nacional, ¿sí?, como noción política estructurante del discurso político, puede estar en un punto, ¿sí?, llegar a un punto que podría decir a un punto muerto. ¿En qué sentido? Que no siempre hay acuerdo, ¿sí? Y cuando los escenarios, como por ejemplo en este momento, comienzan a polarizarse, pensemos en el caso nacional, puede haber escenarios políticos polarizados, ¿sí? La noción de interés nacional no es una noción que claramente emerja del discurso político. ¿Se entiende? Puede haber múltiples nociones de interés nacional, ¿sí? Y sobre ellas diferencias, ¿sí?, tanto semánticas como diferencias profundamente en el sentido de lo que se comprende como el interés nacional, que difícilmente se pueden articular. Entonces, allí comenzamos a trabajar sobre otra dimensión, que es esta, la del interés estratégico, que sí nos permite cuantificar, ¿sí? Pensemos ya que la noción de estratégico comporta, digamos, la idea del pensamiento con cálculo en torno a un interés que puedo cuantificar y para el cual puedo diseñar instrumentos para alcanzar objetivos, ¿sí?, que permitan cumplir aquello que me propuse al principio, ¿sí? Es una noción, ¿sí?, que está mucho más ligada al cálculo y sobre el cual se pueden realizar políticas concretas. Gonzalo, perdona, Sí, te puedo pedir la caracterización de vuelta? Dijiste como 3 características del interés estratégico y no llegué a copiarlo. sí, sí, sí. ¿Vos podés prender la cámara, Claudio? Entonces así nos vamos viendo. Sí, estoy con la... Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estoy con la cámara apagada porque estoy con Wi-Fi de mi celu y estoy en una zona Ah, que bien, está bien, está bien. Está bueno, bien, dale. me gusta saludar a todos. Está bien. Bueno, yo lo que decía recién es que interés nacional, ¿sí?, es un concepto bastante polisémico que está íntimamente ligado a la posición política del actor que enuncia el discurso, ¿sí? No todos los actores van a enunciar el discurso y van a comprender aquello que es el interés nacional del mismo modo, ¿sí? Ahora bien, el interés estratégico tiene una dimensión asociada al cálculo, ¿sí?, que permite comenzar a diseñar instrumentos para alcanzar los objetivos que se buscan cuando se enuncia ese interés estratégico, ¿sí? Por supuesto que tanto el interés nacional como el interés estratégico tienen un sustrato político, ¿sí?, que es el que permite enunciarlos, ¿sí? Yo estoy hablando de enunciación. ¿Por qué hablo de enunciación? Porque nosotros estamos trabajando sobre la forma en la cual, y esto ya les adelanto, el trabajo final de esta materia es que ustedes hagan un proyecto de ley, eh, así que van a tener una parte de fundamentación política. Esa fundamentación que está asociada a la noción del interés que se busca dar, al cual se busca responder, ¿sí?, cuando lo defino en términos estratégicos, insisto sobre este punto, ¿sí?, vamos a estar trabajando sobre aquellos instrumentos que permiten alcanzar los objetivos. En términos de planificación, justo ayer estaba dando una eh, conferencia sobre la cuestión del planeamiento a nivel estatal, ¿sí? Cuando uno ve los planes, ¿sí?, cuando se tienen que alcanzar algunos objetivos, se diseñan instrumentos para alcanzar esos objetivos y generalmente ese diseño de políticas puede ser en la mayoría, y en la mayoría de los casos es en el plan nacional, alguna ley, ¿sí?, que recubra alguno de los puntos del planeamiento, ¿sí? Eso es claro. En términos de planes nacionales, yo no sé si tienen presente
el Plan Estratégico Territorial del 2008, no sé si alguno de ustedes lo ha visto. El Plan Estratégico Territorial tiene una serie de elementos. Les doy la biblioteca de planificación. Si no la tienen, esperen, ya se las comparto. Un segundito. Lo que les acabo de compartir recién es la biblioteca de planes, ¿sí?, de la Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Allí van a encontrar los planes que se han aplicado, los planes del Plan Estratégico Territorial Argentino, más otros ejemplos de planificación a nivel regional y también a nivel subnacional. ¿Por qué pongo esto? Porque los planes contemplan dentro de sí una serie de normas, ¿sí?, que se desprenden de la forma en la cual se comprende el territorio y cuáles son los intereses estratégicos que están asociados a la planificación, o para la cual la planificación se formula, ¿sí? Volvemos entonces a la propuesta, ¿no? Yo decía los intereses nacionales y la enunciación del interés nacional. Hoy en la plataforma van a encontrar una serie de textos que están siendo pensados en función de desde dónde se enuncia el interés nacional. Un segundo, les voy a compartir pantalla. No, mejor no les comparto pantalla, vamos a hacerlo. Ahí está. No sé si ustedes pueden ver la plataforma, si accedieron a la plataforma hace un ratito. Yo descubrí la unidad número 1, y en la unidad número 1 les he puesto la bibliografía obligatoria y les he puesto material audiovisual optativo. Sí, Daniel. Bueno, professor, justo me acordei de uma pergunta básica. Nós outros temos universidade, temos uma graduação, e a política, vocês sabem que vivemos em uma democracia, e os parlamentares, os deputados, vêm de diversas classes. Não? Incluso em Brasil, comediante, palhaço foi elegido. Não? E muitas vezes essa gente não tem nenhuma noção de política, interesse nacional, não sabe nada de pátria, de nação, de objetivo nacional. Então, a lo que vou, como esse interesse nacional, ou como alguém vai trabalhar em uma Câmara dos Deputados, em el Congresso, com essa formação. Ou seja, eu creio que há que haver liderazgo de alguém que trabalha em el Congresso para conduzir esse processo. Porque se depender do que a democracia permite, estou de acordo, claro, estou de acordo que a democracia permita a quem ser elegido pelo povo a receber mandato de deputado, mas a pergunta é, eles não têm informação para conduzir esses interesses. Não sei se está dentro dos objetivos dessa cursada, mas isso me põe uma preocupação. Esta es muy interesante, Daniel, yo sobre Esa eso. pregunta, por favor. Sí, yo, te agradezco la pregunta porque eso también guarda hoy en la presentación general, y aprovecho justo lo que menciona Darío, que tiene que ver con los elencos estables estatales, ¿sí? Son dos dimensiones diferentes. Y paso a explicarle. Hay un trabajo muy bueno, yo esto ya me lo anoto porque no lo subí a la plataforma, lo uso siempre, pero no lo recomiendo siempre y no lo pongo, que es sobre el rol de la Comisión de Defensa de la Cámara de los Comunes, de la Cámara de Diputados en los Estados Unidos. Ustedes sabrán que bueno, si no lo saben, les cuento, la Comisión de Defensa
en los Estados Unidos, en los diputados, ¿no? En los congresistas norteamericanos, la Comisión de Defensa, es una comisión de defensa extremadamente importante, ¿sí? Es una comisión que tiene subcomisiones, tiene subcomisión de presupuesto, tiene subcomisión de veteranos, es una comisión muy, muy, pero muy importante. Ahora bien, la Comisión de Defensa, cuando uno la ve en términos históricos, es una comisión pequeña, ¿sí? Hasta la guerra de Vietnam. Y crece en volumen, ¿sí? Notoriamente, hasta la guerra de Vietnam, la Comisión de Defensa del Congreso de los Estados Unidos, digo, el Congreso de Diputados, no el Senado, los diputados, era una comisión que tenía cuatro personas técnicas. Pensemos, Comisión de Defensa de los Estados Unidos, en el momento de Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, y tenía 4 empleados, ¿sí? Cuando la cuestión de defensa se vuelve una cuestión importante, se vuelve una cuestión importante cuando entra en la escena pública en los Estados Unidos. ¿Por qué traigo esto a colación a partir de lo que me decía Daniel? Porque este trabajo, que es un trabajo sobre el desarrollo de la Comisión de Defensa y las competencias del Congreso de los Estados Unidos, entrevistan a legisladores, y los legisladores en Estados Unidos que se ocupan de la materia de defensa dicen: nosotros nos ocupamos de la materia de defensa, que no es una materia sobre la cual se ocupe el común de los congresistas, ¿sí? Dice, común de los congresistas en los Estados Unidos no se ocupa de las cuestiones que son relativas al Pentágono, sino que se ocupan de qué cuestiones, de cuestiones que hacen a la vida local, ¿sí? Pensemos que en la articulación política de los Estados Unidos, la dimensión local de la política es muy importante. Eso que se ve en los Estados Unidos también se puede ver en otros países. Yo después, más adelante en el curso, les voy a traer la investigación mía sobre el Congreso argentino, y ustedes verán que los diputados y diputadas argentinos que tratan la cuestión de defensa, tratan dimensiones que no hacen a la principal dimensión, digamos, a pensar de manera a mediano y largo plazo las capacidades del instrumento militar y las funciones del sistema de defensa argentino. Ahora, eso quiere decir, digamos, que no se dé la labor dentro del Parlamento, no, porque está la parte burocrática que justamente decía Darío, ¿sí? Y en el caso de los intereses estratégicos, y esto es muy interesante, nosotros podemos encontrar que existen ciertas áreas del Estado, más allá de los procesos de pérdida de capacidad estatal, hay ciertas áreas del Estado que guardan un saber técnico específico que permite el desarrollo de esos intereses estratégicos. Vamos a poner algunos ejemplos en el caso argentino, ¿sí? Que son, por ejemplo, en planeamiento territorial, ¿sí? Hay una continuidad de los elencos que desarrollaron desde el IRSA. No sé si ustedes conocen el IRSA, es la Iniciativa de Infraestructura Regional de Sudamérica, ¿sí? Los equipos que participan en el IRSA en Argentina son los mismos durante 20 años, independientemente de los cambios de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Digo yo que trabajar en el Estado guarda estabilidad. No, no es solamente eso, sino que hay un saber técnico específico que independientemente de los cambios de gobierno se mantiene, porque allí se identifica un núcleo estratégico, ¿sí? Lo mismo se puede decir, por ejemplo, en el caso de las competencias específicas que hacen a materias sobre las cuales se trabaja. Exactamente, Malvinas es otro tema, el área antártica, en el caso argentino, es otro tema, ¿sí? Sobre el cual hay continuidades de elencos burocráticos, ¿sí? Que independientemente de la representación política, guardan un saber específico que es relativo al interés estratégico nacional, ¿sí? Digo estratégico, ¿sí? En el sentido de que ya permite establecer políticas de Estado y permite el diseño de instrumentos para salvaguardar esos intereses estratégicos. En otros países son otros, digo, o sea, si uno lo piensa, por ejemplo,
en el caso de los Estados Unidos, o podría pensarse el caso de Canadá, Noruega, los países escandinavos, Japón, Rusia, todos, en el Consejo Antártico, para traerlo a colación de nuestra política en el territorio antártico, el Consejo del Ártico, en el hemisferio norte, también guarda estabilidad de elencos independientemente de los cambios políticos que existan, tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo. Entonces son dos dimensiones sobre las cuales, más allá de la formación que puedan tener los legisladores siempre echan mano a esa dimensión del Estado, ¿sí? Que no es solamente el interés estratégico, sino son los recursos humanos asociados a la formulación de la política. ¿Se entiende? Esto es una dimensión que incluso, digamos, dentro del instrumento militar se puede reconocer cuando hay competencias específicas en cada una de las armas, ¿sí? Que se mantienen o se busca mantener a lo largo del tiempo. ¿Alguna duda hasta acá? Darío, sí. No, está No. perfecto ahí. ¿Cómo? Antonio, ¿hablaste? No, por mí está perfecto. Está relacionado. Darío, ¿habías hablado? No, profesor, algo doméstico fue. Disculpe. Está bien. Bueno, entonces, decía... Igual, disculpe, profesor, ya, también aparte de haber puesto Malvinas, en un momento iba a poner también lo que es la cuestión nuclear en Argentina. Durante muchos años también se ha mantenido cierta burocracia. No es siempre el 100%, hay que entender que no es que cambian los gobiernos y automáticamente queda todo el mundo, pero cierta parte de la burocracia, cierta parte también de los conceptos, de los intereses, permanecen siempre igual. Y en otros países también se ha dado. Mientras hablaban recién en el ejemplo de Brasil, yo me acordaba un poco en Bolivia, no tengo los nombres como para decirlo, pero Bolivia asumió hace un tiempo ya, y bueno, ahora es un líder que no está en el gobierno, pero está el partido que es el MAS. Cuando asumió Evo Morales como representante popular y primer presidente indígena de Latinoamérica, uno por ahí pensaba de que automáticamente íbamos a volver al trueque, a usar plumas o cosas por el estilo, y nada que ver. Hubo una burocracia atrás de gente formada que hace que hoy en día Bolivia tenga una inflación de menos de 2 dígitos, de que tenga una producción importante, de que haya bajado mucho el desempleo, y no precisamente a veces es por el representante de ese momento que asume que todas las políticas adquieren una dimensión, digamos, de ese tipo. Sí, es interesante, Darío, gracias la intervención, porque hoy se firmó un convenio en el rectorado con Nucleoeléctrica y justamente estuvimos trabajando, yo estaba ahí presente, porque uno de los puntos sobre los cuales vamos a trabajar y que yo les voy a presentar en el marco de la materia es la cuestión de la protección de infraestructuras críticas, ¿sí? Que guarda relación con esto que mencionaba recién Darío, que es de qué manera se comprenden ciertos núcleos estratégicos de desarrollo del Estado, ¿sí? Como puede ser la proyección de nuestro país a nivel internacional como un país bicontinental, de qué manera se resguardan los recursos que hay en la zona marítima, de qué manera se desarrollan los recursos en territorio continental sudamericano, y de qué manera se desarrollan las tecnologías que tiene hoy la Argentina, que puede ser la nuclear, también el desarrollo que tiene nuestro país a nivel espacial, y cómo eso se protege, ¿sí? Pensándolo siempre desde los intereses estratégicos del Estado, ¿no? Digo, o sea, como ámbito desde el cual poder diseñar políticas estatales. Vuelvo entonces a... Perdón, hago una pregunta Sí, Claudio. para ver si entiendo el concepto.
¿la continuidad en los intereses estratégicos o nacionales la da la continuidad de estos elencos burocráticos? A pesar No, justamente lo que decía hace un ratito es que cuando nosotros nos posicionamos discursivamente en el plano del interés nacional, Claudio, tiene que haber un sustrato digamos, de proyecto nacional detrás. Esa idea, ¿sí?, del interés nacional hace referencia obligatoriamente a dos cuestiones. La primera, ¿sí?, el proyecto político desde el cual se enuncia, y la segunda, la forma en la cual ese proyecto político entiende la inserción internacional del Estado, ¿sí?, en el contexto regional o mundial. ¿Sí? Podríamos decir, el proyecto político hacia fronteras adentro y fronteras afuera. Eso es el interés nacional. En ese sentido, Claudio, por eso yo he dejado hoy en la plataforma una serie de videos. Ustedes, yo les he dejado también un tutorial de cómo poner los subtítulos automáticos del YouTube. Una serie de videos sobre qué son los intereses nacionales, y principalmente dejé sobre los Estados Unidos por un motivo particular. Pues yo decía, el interés nacional se da desde el lugar en el cual se enuncia el interés nacional, ¿sí? Y generalmente los trabajos que se hacen, ¿sí?, toman la noción de interés nacional, y muchas veces el interés nacional se enuncia desde el lugar hegemónico, entendido lugar hegemónico como el lugar desde el cual se tiene autoridad, ¿sí? ¿Se entiende? Digo, o sea, es el lugar de autoridad, lo podemos denominar lugar hegemónico. Ese lugar, que es el lugar del interés nacional, es el lugar en el cual se enuncian estas cuestiones que yo les he dejado. Yo les he dejado una serie de videos que están muy buenos. Yo sobre todo les recomiendo la conferencia de Allison sobre los intereses nacionales de los Estados Unidos. Es una conferencia muy clara. Allison es profesor en Harvard, creo, ¿no?, o Yale, una de las dos, y hace una larga locución sobre lo que son los intereses nacionales norteamericanos, ¿sí?, la proyección internacional norteamericana, ¿sí?, y la forma en la cual se comprende. Por eso es interesante comenzar a ver que dentro del propio Estados Unidos, cuando ellos piensan los intereses nacionales, no siempre los intereses nacionales van de la mano de los intereses estratégicos, ¿sí?, de la forma en la cual se comprende, ¿sí?, de manera calculada cuáles son los intereses estatales. ¿Se entiende? Digo, allí comienza a haber una diferenciación clara, ¿sí?, entre lo que es un proyecto político y cómo se sostienen capacidades estatales que permiten proyectar en el tiempo. ¿Se entiende, Claudio, esto? Son dos planos diferentes. Ok, y podría ser el interés nacional una construcción política, entonces, depende el... Ambas dos, ¿sí?, tanto el interés nacional como el interés estratégico tienen un sustrato político. En el ámbito de lo nacional, ahora te doy la palabra, Antonio, que levantaste la mano. En el ámbito del interés nacional, el problema que se encuentra, problema, entre comillas, que encontramos, es que no es tan sencillo operativizar, ¿sí? Lo estratégico comporta, por supuesto que hay una enunciación política detrás del interés estratégico, pero hay una dimensión de cálculo, ¿sí?, que permite establecer objetivos que pueden ser cuantificables en la mayoría de los casos, y se diseñan instrumentos para lograr ese objetivo, ¿sí? Okay. Esa es la dimensión estratégica. La dimensión nacional comporta a un proyecto político y a una forma de comprender la nación, que no necesariamente reposa en una idea de cálculo estratégico, sino más bien en una idea moral de qué se comprende por la nación, ¿sí? Ambos dos, insisto, son políticos, pero la forma en la cual se abordan las cuestiones, en uno y en otro caso, difieren. Creo que entendí, creo que me queda un poco más claro. Lo vamos a ir trabajando, porque después esto lo vamos a ir viendo cuando trabajemos específicamente con los intereses estratégicos, cómo se van desprendiendo herramientas que permiten instrumentar soluciones y garantizar la salvaguarda de esos intereses. Antonio, usted había levantado la mano. Sí, señor. Digamos, para ejemplificar esto que usted acaba de decir,
del interés nacional con la diferencia del interés estratégico, se me ocurre esto para Estados Unidos. Doy el ejemplo y usted dirá que sí o no. Un interés nacional para Estados Unidos sería, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, mantener la empresa Apple en el dominio del mundo, digamos, de la tecnología. Eso sería un interés nacional, diferente a un interés estratégico como, no sé, los pozos petroleros de Estados Unidos en Texas. ¿Estamos por ahí? Sería una cosa así. Yo pondría, el otro día, justamente aprovechando, Antonio, tu intervención, había el interés nacional de los Estados Unidos es garantizar el dominio tecnológico. Esto se ve claramente, no tanto en el caso de Apple como sí en el caso del 5G. En el caso del 5G, el otro día vi y no recuerdo dónde estaba, yo digo que es el haber tenido COVID y mis colegas me dicen es la edad, Gonzalo, por eso te olvidás. Pero lo que es interesante es que en el caso del 5G, el interés nacional estadounidense es garantizarse la supremacía en las telecomunicaciones. Ese es el objetivo nacional, ¿sí? El interés estratégico, en todo caso, será ver de qué manera se instrumentan políticas para que Huawei, ¿sí? En el caso, digamos, tomemos el ejemplo más burdo, no sea la tecnología adoptada por la mayoría de los países. Está claro. Y puede haber una dimensión de operativización donde el interés nacional sea mantener la ventaja en la competencia estratégica que tiene con China, ya sea 5G, industria de chips, y que estratégicamente se dé en estos elementos, pero que el interés político sea mantener digamos, la distancia en la carrera. Puede ser esa una diferencia, la operativización. Es una Sí, pregunta. porque ahí el plano, exactamente, la cuestión del plano, Claudio, que vos estabas haciendo referencia recién, es esto, nosotros, creo que el otro, no me acuerdo si es la conferencia de los intereses estratégicos norteamericanos que le puse, creo que es esa, si no me voy a fijar a ver si lo encuentro, una conferencia sobre el interés nacional de los Estados Unidos en Europa Oriental, luego de la caída del muro de Berlín, era diseminar el modelo de democracia norteamericana y lo que se puede denominar como el sueño americano, ¿no? El American Dream. Ese es el interés nacional. El interés estratégico será ver de qué manera, ¿sí? Cuáles son los elementos y los instrumentos que tiene a disposición la política exterior de los Estados Unidos para garantizar su supremacía económica, ¿sí? Y en la contención, o en todo caso el avance, ¿sí? De la capacidad de incidir de los Estados Unidos en los estados de Europa Oriental. ¿Sí? ¿Se entiende? Son dos planos diferentes, porque digo, si nosotros trabajamos sobre el interés nacional, que puede ser diseminar el modelo de democracia, estamos trabajando en un plano discursivo político que cuesta operativizar, ¿sí? Hay un nivel de operativización de ese plano, ¿sí? de ese objetivo, que es bastante difícil, y sobre el cual no solamente es difícil, sino que además puede haber diferencias en torno a la forma en la cual se concibe el proyecto político. Diferente es decir, bueno, la idea es garantizar el abastecimiento de hidrocarburos por parte de los Estados Unidos. Entonces, ese es el interés estratégico, es garantizar, ¿sí? El abastecimiento de hidrocarburos. Bueno, se verá cuáles son las políticas concretas a nivel internacional y a nivel nacional para que eso sea así. A nivel nacional, por ejemplo, los Estados Unidos desde la década del 90 ha tomado una fuerte inversión que hoy le da los frutos en el aprovechamiento de todo lo que son los hidrocarburos no convencionales, los hidrocarburos de shale. Ahí hubo una inversión, una política de Estado, ¿sí? Y programas de desarrollo durante 30 años que le permitieron la producción de gas que hoy tienen los Estados Unidos en territorio propio. Si pensamos en una política interna, ¿sí? Respecto a lo que decía Darío recién, nosotros podemos pensar que la política nuclear de la República Argentina es una política que se ha proyectado a lo largo de los últimos 40 años como mínimo, si no podemos decir bastante más, ¿sí? Y es una política sobre la cual
hay un interés estratégico nacional por varias razones. Garantía del autoabastecimiento de electricidad, ¿sí? Desarrollo de una industria que tiene proyección exportadora y capacidad de incidir en el plano político internacional a partir de la participación de organismos técnicos muy especializados, de los cuales participan muy pocos países. Ahí hay un interés estratégico, ¿sí? El interés nacional sigue siendo salvaguardar la soberanía nacional. Digo, ¿se entiende? Pero son dos planos diferentes. Y el resultado de una u otra enunciación, ¿sí?, incide en la forma en la cual se plantea después la política parlamentaria, o el instrumento legal, ¿sí?, que busca dar algún tipo de sustrato para obtener esos resultados. ¿Se entiende esta diferenciación, Claudio? Esto después lo van a ver muy bien. Sí. Se entiende perfecto, y también al ir introduciendo ejemplos, es como que va teniendo sentido para mí. Les agradezco a todos. Ah, buenísimo. Esto se ve claramente después cuando vayamos trabajando con proyectos del Congreso. Esto se ve claramente cuando nosotros tenemos un proyecto del Congreso que dice: el interés de la República Argentina es algo. Y después eso, ¿sí?, suele ser bastante difícil bajarlo a un plano operativo. ¿De qué manera lo concreto eso? ¿Sí? Pero eso es lo que un poco vamos a ir viendo. Bueno, yo no sé si tienen dudas o consultas. Yo, para los que no tuvieron clase a distancia conmigo, las clases conmigo son de aproximadamente 1 hora, no, porque si no, después mayor extensión es muy largo. Yo los invito a que trabajen los materiales en la plataforma, háganme todas las consultas, esto es un espacio de intercambio, ¿sí? Y vayamos trabajando. Yo les he dejado un foro para esta semana, que es un foro bastante sencillo, sobre el cual trabajamos esta diferenciación: interés, lo nacional y lo estratégico, para comenzar a elaborar este concepto que no siempre es claro, ¿sí?, pero que necesitamos trabajarlo cuando pensamos, por ejemplo, que es lo que vamos a estar viendo en la materia, que es la cuestión de las infraestructuras críticas, que es el proyecto de investigación que nosotros hicimos en la facultad. Varios de ustedes estuvieron en la presentación que yo hice. Nosotros ahí vamos a trabajar la presentación más en extenso, en el marco de esta materia, y vamos a ir viendo como si yo tengo una definición nacional de índole general, la operativización de la protección de la infraestructura crítica, ¿sí?, se vuelve muy compleja, ¿sí? Nosotros tenemos que definir cuáles son los intereses estratégicos y jerarquizar luego, ¿sí?, en función de los recursos, las políticas que tenemos. Esto sucede en todas las dependencias públicas por una cuestión muy clara, que es que los recursos siempre son finitos. Digo, o sea, no hay recursos infinitos, si no no habría política. Sí. El repositorio, sí, lo voy a compartir ahora, Daniel. Es el repositorio del CEFA. No están las tesis de la FADENA, yo ahora me dijeron que se comprometieron a subirlas para la semana que viene. Es el CEFA digital, yo ahora lo comparto. Lo comparto en el chat. Nosotros vamos a ir subiendo las últimas tesis que se defendieron. Interés nacional y los intereses vitales. Ahí hay otro concepto que también está en esta polisemia de interés dando vuelta, gracias Darío, que tiene que ver con el interés vital. El interés vital está mucho más asociado a una forma de comprender orgánicamente, le hace orgánico como la forma de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en la cual se pensaba al Estado como un organismo, ¿sí?, y aquello que era vital era lo que permitía que el Estado siga viviendo, ¿sí?
la noción está asociada a una noción de organismo. Entonces, los intereses vitales son los que permiten continuar en la existencia estatal, ¿sí? De vuelta, la noción de vital presenta, digamos, ciertos inconvenientes cuando yo tengo que, porque lo que es, las cosas son o son vitales o no son vitales, ¿sí? Y en función de esa dicotomía de lo que es necesario o no necesario para vivir, también presenta una dificultad a la hora de operativizar políticas. Digo, yo todo este armado que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de la materia es para ver qué conceptos nos permiten a nosotros justificar políticas de Estado, ¿sí? Las cuestiones como, por ejemplo, las cuestiones vitales o las cuestiones nacionales son cuestiones de índole muy general, sobre las cuales, no sé, uno podría pensar cosas, insisto, muy generales, valga la redundancia, como por ejemplo defender el territorio nacional, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera se defiende? Bueno, yo debería ahí introducir algún tipo de variable de cálculo que me permita jerarquizar las cuestiones, identificar los núcleos problemáticos y asignar los recursos. Que esa es la segunda parte en la cual vamos a entrar en la política parlamentaria, cuando hay que definir los instrumentos para poder accionar concretamente. Daniel, ¿levantaste la mano? Bueno, estoy haciendo aquí una búsqueda, una comparación sobre objetivos estratégicos. En la Constitución de Brasil, si uno me hace una pregunta, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de Brasil? Yo voy en la Constitución Federal y hay un artículo de la Constitución que me aclara muy bien cuáles son los fundamentales. Também hice una rápida búsqueda acá y encontré objetivo de gobierno de Argentina y solamente en el ámbito, en el preámbulo de la Constitución Federal de Argentina, habla alguna cosa sobre objetivos. Entonces, yo le pregunto, ¿hay documentos onde se aclara bien cuáles son los objetivos de gobierno o fundamentales o estratégicos acá en Argentina? No, lo que hay, Daniel, hay definiciones, ¿sí? Por supuesto, digamos, el marco normativo general de la República Argentina está dado por la Constitución, y uno podría decir no solamente el preámbulo de la Constitución, sino la primera parte de la Constitución, que se entiende como los derechos fundamentales de la República Argentina. Hasta el artículo 34, si no recuerdo mal, ¿no? Eso es como la primera parte de la Constitución, que es la que no se toca en la reforma constitucional de 1994. Las cláusulas Luego, pétreas. ¿cómo? Cláusulas pétreas que no Las se cláusulas, cambian. exactamente, las cláusulas pétreas de la Constitución Nacional. Ahora, esos son una serie de definiciones, ¿sí? Que no está, digamos, que después tienen que ser operativizadas en políticas concretas. Ahora, eso, ¿sí? De vuelta, y esto, el motivo de la materia ronda en torno a la capacidad que nosotros podemos tener analíticamente, ¿sí? De generar instrumentos y de fundamentar instrumentos para defender los intereses estratégicos, ¿sí? Y allí, de vuelta, las definiciones generales de índole constitucional, ¿sí? Pueden presentar alguna dificultad para ser operativizadas luego en instrumentos concretos de política. Porque son como varios niveles, ¿sí? Si yo no tuviera que pensar en términos de planificación, ¿sí? Yo voy a tener digamos, el modelo de planificación tipo clásico, voy a tener como las acciones, el objetivo general, después voy a tener los proyectos, los programas, después voy a tener los proyectos, después voy a tener las actividades y las tareas que tengo que realizar. La noción de interés estratégico es una noción intermedia, ¿sí? que va a ser más orientada a lo operativizable, ¿sí? Como son los intereses económicos, por ejemplo, que son cuantificables. Ahora, en el ámbito político voy a tener que trabajar sobre la noción estratégica, que es la de toma de decisión para defender intereses que son propios del Estado, ¿sí? Que son diferentes de los nacionales. En ese sentido, no hay
un plexo que defina los intereses estratégicos. No hay un conjunto normativo que diga, bueno, estos son los intereses estratégicos. ¿Por qué? Porque el interés estratégico está dado en función del cálculo en relación a una situación. Y la situación cambia. Por lo tanto, nunca los intereses estratégicos van a estar definidos de la misma manera. Es la misma definición que trabajábamos recién con el capitán Domínguez respecto de la cuestión esta de, digamos, el interés nacional de los Estados Unidos es difundir el modelo democrático norteamericano, ¿sí? El interés estratégico será garantizar los instrumentos o garantizar el acceso a los recursos no renovables que le permitan el desarrollo económico de los Estados Unidos. Son dos niveles diferentes, ¿sí? Pero tal vez en un momento el interés estratégico norteamericano principal tenía que ver con los hidrocarburos y hoy claramente tiene que ver con la industria de las nuevas tecnologías y de la información. Por lo tanto, el interés estratégico cambia, ¿sí? Y muchas veces el interés nacional tiene una dimensión, un sustrato que se proyecta en el tiempo de manera más estable que el interés estratégico. No sé si eso respondió más o menos, Daniel, a tu consulta. Claro, perfecto. Lo que hablaba de la Constitución, él llama objetivos fundamentales. Entonces creo que son más genéricos. Entonces el artículo tercero, aquí también hay, yo estoy mirando las dos constituciones, ¿no? Entonces, y yo miré también que todos los gobiernos hacen un plan, y a eso llaman de plan de gobierno. Ahí hablan de macroeconomía, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas parecidas, pero lo que yo veo en la Constitución de Brasil, en el artículo 3º, yo identifiqué en el preámbulo de la Constitución argentina. Esa es el paralelo que yo le aclaro. Sí, gracias, gracias. Esos objetivos de índole general que hacen digamos, la visión nacional son objetivos justamente, como bien decía recién, muy generales que no cambian, y el interés estratégico, de vuelta, tiene que ver con una situación contextual en la cual se produce un instrumento. Por eso también, digamos, como son los dos niveles diferentes, el nivel de la ley, ¿sí? Es un nivel que cambia, ¿sí? Hay un cambio en las leyes, que es mucho más dinámico que el cambio ya a nivel del derecho constitucional. Y eso también tiene que ver con estos niveles analíticos que nosotros estamos poniendo en juego. ¿Mm? Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta más. La idea es, esto que decía yo recién, tener como videos de 1 hora. Esto lo voy a grabar, lo subo después a la plataforma, para que le quede a los que no tuvieron acceso. Recuerden que independientemente de que yo lo suba a la plataforma, la idea es que nos encontremos todas las semanas para producir el intercambio sobre el material, ¿sí? Para después, digamos, o sea, si no hay intercambio, yo no voy a subir videos. Así que los voy a esperar acá todas las semanas, independientemente de que lo suba. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta más, si no, los invito a leer el material. Yo voy a responder el foro. Si tienen alguna duda en el foro, pueden intervenir en el foro de la plataforma, y ahí hacemos algún intercambio de cara al jueves que viene. El lunes es feriado, el martes, perdón, voy a estar poniendo online el material de la clase de la semana que viene, ¿sí? Donde vamos a seguir trabajando sobre estos tópicos. ¿Qué punto? Se entiende bárbaro, Gonzalo. Bueno, buenísimo. Bueno, si no hay más dudas, entonces los libero. Voy a estar subiendo el material a la plataforma, y nuevamente gracias por estar acá presentes. Muchas gracias, profesor. Profesor. Buen fin de largo. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen fin. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias a ustedes.